Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado hoy, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado hoy, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, que en
del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Digno es el Señor. La vida de Kevin, su presencia aquí con nosotros, ahora por su preparación para la enseñanza de esta mañana. Bendiga la palabra que vamos a recibir. Alístenos, Señor, todos para recibirlo bien. Ser retado por la palabra de Dios. Gracias, Padre. Tu nombre. Amén. Bueno, cuando yo estaba recién llegado a Colombia, hace casi 2 años, una de las primeras cosas que más me sorprendió en este país fue la cantidad de días festivos que tiene. Si hacemos una comparación, es el país con segundo número más alto en todo el mundo de días festivos, 18. Y una de las cosas que me sorprendió especialmente, yo llegué en mayo, entonces uno llega en mayo y casi cada 15 días por 3 meses uno tiene día festivo. Y yo llegué a agosto y fue un poco como, ¿pero qué estamos celebrando esta vez? Y entonces le pregunté a alguien, bueno, entonces, ¿sabe lo que está pasando? Porque creo que no tenemos oración de profesores el próximo lunes otra vez. ¿Qué podría estar pasando? Y dijeron, yo no tengo ni idea qué estamos celebrando, pero es día festivo. Entonces investigué un poco y yo vi, bueno, ese es día de la Asunción de la Virgen María. Y entonces yo honestamente preguntaba, ¿y nosotros como seminario evangélico, nosotros celebramos eso? Y me dijeron, bueno, claro, ¿y tú quieres trabajar qué? Y una de las cosas que me di cuenta en esa experiencia como nuevo profesor de una cultura que es un poco distinta en ese aspecto, fue que a veces tenemos cosas en la vida donde tenemos días festivos, por ejemplo, que se observa pero realmente no se celebra. o es decir, no se celebra por el motivo original. Y me ha hecho preguntar, ¿cuántos de nosotros hacemos lo mismo con Semana Santa? Como Donaldo ha dicho, que la mayoría de nuestras iglesias no celebramos mucho ese tiempo. Yo creo que para muchos de nosotros la observamos como un día festivo en el calendario cívico. Pero realmente para pensar en eso como algo significativo para nuestra fe nos cuesta un poco más. ¿Cómo podemos pensar en este tiempo para nosotros? Es realmente un tiempo para reflexionar en la cruz y en nuestras propias vidas. ¿Qué implicaría celebrar Semana Santa como el fin de este tiempo de la Cuaresma? Yo crecí en una iglesia luterana que celebraba la Cuaresma y Semana Santa hasta cierto punto, y pasé 5 años en la iglesia anglicana, donde celebramos más. Bueno, aún la palabra celebrar no es exactamente la mejor palabra para hablar de la Cuaresma, porque es un tiempo donde uno intencionalmente no está celebrando, en cierta medida. Uno pasa 40 días sin usar la palabra aleluya en la liturgia. Y uno llega al fin de este tiempo y es como por fin podemos soltar como nuestras tendencias más carismáticas en Domingo de Resurrección. Pero una cosa que yo aprendí de eso, y no estoy diciendo que cada iglesia tenga que hacerlo de la misma manera, pero una cosa que yo aprendí de mi experiencia en iglesias más litúrgicas como esa, fue la importancia de tener tiempos en nuestra vida donde realmente paramos y reflexionamos qué está pasando en nuestras vidas espiritualmente a un nivel profundo. ¿Cuáles son las cosas que realmente motivan nuestras decisiones? ¿Cuáles son las cosas que realmente afectan mi manera de vivir? Y si realmente estoy sometiendo eso al Señor o no. Para mí la Cuaresma es un buen tiempo para reflexionar en esta pregunta. ¿Por qué hago lo que hago? ¿O yo estoy simplemente haciendo las cosas tal como las personas que crucificaron a Jesús en Semana Santa? ¿Cuál es mi actitud? Entonces, hoy en esta última convocación, antes de Semana Santa, quiero tomar un tiempo para reflexionar un poco en un salmo, siguiendo la tendencia de pregar sobre los salmos este bimestre. Un salmo que nos hace reflexionar mucho cuáles son las motivaciones de nuestras vidas. ¿Qué nos motiva? ¿Qué afecta nuestras maneras de vivir? Para reflexionar en cómo está mi corazón y cómo yo puedo ver la Semana Santa como algo significativo para mi vida, para realmente apreciar la grandeza de lo que Cristo hizo por nosotros,
para quitar la culpa de estas motivaciones tan mixtas, tan a veces malvadas que nosotros tenemos. Entonces, abran sus Biblias al Salmo 37. Y voy a leer todo el Salmo, es un Salmo un poco largo, pero voy a leer todo el Salmo y cuando estoy leyendo este Salmo, piensen especialmente qué dice este Salmo sobre nuestras actitudes al vivir en un mundo caído. ¿Cómo nos acercamos a esta tensión que encontramos al vivir en un mundo caído? Salmo 37. No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel, delétate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira. No te irrites, pues esto conduce al mal. Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperen al Señor heredarán la tierra. Dentro de poco los malvados dejarán de existir. Por más que los busques, no los encontrarás. Pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Los malvados conspiran contra los justos y crujen los dientes contra ellos. Pero el Señor se ríe de los malvados, pues sabe que les llegará su hora. Los malvados sacan la espada y tensan el arco para abatir al pobre y al necesitado, para matar a los que viven con rectitud. Pero su propia espada les atravesará el corazón y su arco quedará hecho pedazos. Más vale lo poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados, porque el brazo de los impíos será quebrado, pero el Señor sostendrá a los justos. El Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura por siempre. En tiempos difíciles serán prosperados, en épocas de hambre tendrán abundancia. Los malvados, los enemigos del Señor, acabarán por ser destruidos. Desaparecerán como las flores silvestres, se desvanecerán como el humo. Los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Los benditos del Señor heredarán la tierra, pero los que Él maldice serán destruidos. El Señor afirma los pasos del hombre, cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Prestan siempre con generosidad, sus hijos son una bendición. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás donde vivir. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Los justos heredarán la tierra y por siempre vivirán en ella. La boca del justo imparte sabiduría y su lengua emite justicia. La ley de Dios está en su corazón y sus pies jamás resbalan. Los malvados acechan a los justos con la intención de matarlos, pero el Señor no los dejará caer en sus manos, ni permitirá que los condenen en el juicio. Pero tú, espera en el Señor y vive según su voluntad, que Él te exaltará para que heredes la tierra. Cuando los malvados sean destruidos, tú lo verás con tus propios ojos. He visto al déspota y el malvado extenderse como cedro frondoso, pero pasó al olvido y dejó de existir. Lo busqué y ya no pude encontrarlo. Observa a los que son íntegros y rectos, hay porvenir para quien busca la paz, pero todos los pecadores serán destruidos. El porvenir de los malvados será el exterminio. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. El Señor los ayuda y los libra de los malvados y los salva, porque en Él ponen su confianza. Si vamos a ese salmo desde el principio, es un salmo que comienza con una advertencia sobre los deseos mal encaminados. Comienza, no te irrites ni envidies. Y este salmo es un salmo de sabiduría. Habla en la forma de literatura sapiencial, que habla con fuertes contrastes entre el destino de los justos y el destino de los malvados. Y una de las luchas que creo que muchos de nosotros encontramos en este salmo es esta manera de hablar. Porque vemos muchas partes que parecen ser como demasiado idealistas. Para tomar un ejemplo, versículo 25. He sido joven y ahora soy viejo,
pero nunca he visto justos en la miseria ni que sus hijos mendiguen pan. Y nosotros decimos, bueno, yo he conocido a algunas personas más que David, ¿cómo es que puede decir esas cosas? Pero la realidad es que este salmo habla en términos generales de hablar de la bendición que Dios provee, y de acuerdo con toda una teología en el Antiguo Testamento que se remonta a Deuteronomio 28 y otras partes de la ley que hablan de las bendiciones, de las maldiciones, de seguir o rechazar a Dios. Y vemos en todo el Antiguo Testamento, hay excepciones. Hay Job, hay Jeremías, que era fiel, pero no siempre experimentaba toda la bendición porque el pueblo estaba rebelando contra el Señor. Pero nos enseña algo bien importante sobre las consecuencias de nuestras acciones para la vida. Es decir, hay bendición en obedecerle a Dios. Sin embargo, una de las cosas que más me ha impresionado al estudiar este salmo otra vez es qué tan realista es el salmo. A la vez que habla en términos idealistas de las bendiciones, también reconoce que nosotros nos encontramos en un mundo caído, un mundo con muchas luchas. Y para tomar un ejemplo de eso, versículo 7, dice, no te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Nosotros nos encontramos en un mundo de injusticia, a veces aplastante. Vemos las personas que sufren y decimos, ¿cómo es que este Dios está obrando en medio de nosotros con tantas circunstancias tan difíciles? Y la respuesta del Salmo que podemos ver es una respuesta que básicamente dice, hay que poner en perspectiva todas las cosas que uno vive. Hay que poner en perspectiva para darnos cuenta de que al final de cuentas el destino de esas personas es un destino de muerte y un destino de destrucción. Y para nosotros tenemos el destino de la vindicación. Como un pasaje en el Antiguo Testamento, podríamos decir como la esperanza escatológica que tiene, es en términos que podríamos llamar muy terrenales. No habla de un día de juicio final como tal, pero habla mucho de decir, bueno, estas personas van a prosperar en la tierra y van a heredar la tierra porque son fieles, y esas personas que no van a ser destruidos, cortados de esa comunidad. Pero la pregunta que yo me hago es más en esta tensión de vivir dentro de la hora. Bueno, esperanza escatológica lo hay, pero ¿qué de ahora? ¿Cómo vivo en este mundo injusto donde me encuentro? Y quiero que enfoquemos en esta pregunta hoy. ¿Cómo vivo en un mundo caído con una actitud que le agrada al Señor? El salmista comienza identificando dos tentaciones especialmente fuertes para nosotros, para el justo, la persona que sigue a Dios viviendo en un mundo injusto. Y esos son lo que vemos en versículo 1, la irritación y la envidia. La irritación es algo que menciona 3 veces en este salmo, versículos 1, 7 y 8. La irritación es cuando comenzamos a decir, Dios, me parece que estas cosas realmente no son las mejores. ¿Por qué estás actuando en esta manera? Y no puedo estar contento con todo lo que veo en el mundo. Y una respuesta aún más fuerte es llegar a la envidia. La envidia es cuando yo digo, no solamente me irrita estas cosas, pero yo quiero lo que esa otra persona tiene. Y yo no puedo estar satisfecho con lo que Dios ha provisto para mi propia vida, porque yo veo que estas otras personas prosperan. Y yo creo que si somos honestos, la raíz de la envidia realmente es nuestro concepto de Dios. ¿Por qué envidiamos? Porque pensamos que tenemos un Dios tacaño, un Dios que no nos da las cosas que necesitamos. Tenemos ese concepto de que lo que Dios ha provisto para nosotros no es lo mejor. No es realmente una vida de abundancia. Y decimos, para mí sería mejor si yo viviera otra vida, si yo tuviera las otras cosas que esta persona que ni aún sigue al Señor tiene en su propia vida. Esa es la raíz de la envidia. Y yo creo que la envidia es algo muy sutil en nuestras vidas. Para mí, como una persona que fue criada en la iglesia, yo siempre he ido a la iglesia desde mi niñez. Yo no me acuerdo exactamente cuando me convertí. Fue un proceso de llegar a conocer al Señor en una manera más profunda. Pero para mí es fácil ser un poco como el hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. Bueno, fíjate cuántos años te he servido, Señor, sin desobedecer jamás tus órdenes. ¿Por qué es que
esta persona tiene tal cosa? ¿Por qué es que esta persona que no te sirve le va bien en la vida? ¿O por qué es que esta persona que sí te sirve tiene la vida mucho más fácil que yo? Esa es una de las tentaciones para nosotros en cuanto a la envidia. Entonces, ¿cuáles recomendaciones podemos ver en este salmo para dejar atrás esta envidia y buscar tener deseos que agradan al Señor? Si hacemos un estudio de todo el salmo y escribimos todos los imperativos del pasaje, todas las palabras que son órdenes, podemos básicamente dividirlo en 3 diferentes grupos de órdenes. El primero es que hay varios versículos que tienen un llamado a evitar comportamientos o actitudes específicas que tienen especialmente que ver con esta irritación y enojo. Entonces dice, no te irrites, no te envidies, refrena tu enojo, abandona la ira, apártate del mal. En cierto sentido, el enojo es la respuesta de una persona que dice, yo tengo que reclamar mi derecho. Dios no está proveyendo lo que me debe, y entonces yo tengo que responder así para mostrar que realmente Él está endeudado conmigo. Entonces, eso es a un lado, evitar estas actitudes. Al otro lado, hay un llamado a poner la fe por obra. Versículo 3 y 27 dice, haz el bien. Versículo 34, vive según su voluntad. Versículo 3, establécete en la tierra, mantente fiel. Entonces, estas son las cosas más como cosas para hacer, cosas para evitar. Pero creo que el mensaje más profundo de este salmo es que la raíz de todo eso es nuestra actitud. ¿Cuál es la actitud que me motiva en las decisiones que yo tomo en mi vida? Y este salmo habla mucho de una actitud de confianza en el Señor. En versículo 3 dice, confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel. Más adelante, versículo 5, encomienda al Señor tu camino. Y en versículo 7, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Estas son cosas que nos cuestan porque básicamente es una manera de decir, yo no tengo la respuesta, yo no tengo la solución para las cosas que yo experimento en la vida y yo simplemente tengo que decir, Dios, depende de ti. Y estoy acá, esperando. Y hasta el punto de guardar silencio, no diciendo nada, hasta el punto que Dios intervenga. Y creo que la enseñanza aún más profunda, donde quiero enfocar a la mayoría del resto del tiempo, es en el versículo 4. ¿Qué es la actitud más central para realmente tener un cambio de nuestras actitudes en nuestro corazón? Es que tenemos que aprender a deleitarnos en el Señor. Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Creo que si somos honestos, ese versículo tan popular es uno de los versículos más malentendidos de la Biblia en la iglesia. Y creo que una de las interpretaciones comunes es un poco como lo siguiente. Si yo me deleito en Dios, entonces Dios tiene que darme las cosas que yo quiero en la vida. Entonces, yo tengo estos deseos y entonces yo hago esta parte para Dios y entonces es como un contrato y después Dios va a darme esas otras cosas que yo estaba buscando. O si somos un poco más honestos, pensando en el contexto del Salmo. Si yo soy lo suficientemente comprometido con Dios, Él tendrá que darme las cosas que yo envidio de las personas que no lo siguen. O posiblemente de las personas que sí lo siguen. Porque a veces tenemos esta actitud de decir, yo me acerco a mi relación con el Señor con la idea que es un medio para lograr otra cosa. para lograr algo más que yo quería, sin dejar que Dios mismo transforme ese deseo en nuestras vidas. Y entonces a veces tenemos ideas como las siguientes. Bueno, si yo me deleito en Dios, Dios tiene que darme una posición pastoral importante. Porque yo tengo el sueño de ser un pastor de gran influencia, yo tengo un llamado para transformar la sociedad colombiana, entonces Dios me debe este tipo de posición. O posiblemente para algunos llegan y dicen, bueno, si yo me deleito en el Señor, Dios tiene que darme una paisa bonita para casarme. Tenemos esas ideas, donde uno piensa, bueno,
yo hago mi parte y Dios tiene que responder. Pero ¿qué quiere decir realmente ese versículo para nuestras vidas? Creo que el mensaje es que sí, Dios va a conceder nuestros deseos en nuestro corazón, pero solo cuando yo dejo que Él cambie mis propios deseos para hacer sus deseos para mi vida. Cuando yo dejo que Dios haga esa transformación en mí, para quitar la envidia, para quitar los malos deseos, que son problemas que tenemos que quitar de la vida, de acuerdo con todo el resto del Salmo, yo voy a ver que realmente puedo salir adelante con una vida de santidad, una vida de compromiso con el Señor. Entonces, la pregunta que quiero hacer es cómo es posible experimentar esa transformación de nuestros deseos. Es una cosa decir que necesitamos transformar los deseos, pero a veces, independientemente de nuestra interpretación de Romanos 7, si está hablando de un cristiano en la vida con esta lucha antes de conocer al Señor o después, uno dice, estos deseos son difíciles de cambiar. ¿Por qué es que tengo esa lucha con la carne, esa lucha con otros problemas que yo no puedo ver esa transformación? Y una cosa que yo he aprendido en mi experiencia es que tenemos que superar los malos deseos no simplemente por intentar quitarlos, sino por reemplazarlos con un deseo más fuerte para el Señor. Y creo que el salmista está pensando en eso, cuando dice, delétate en el Señor. Tenemos que comenzar realmente diciendo, yo busco agradar al Señor, y con eso me va a llenar mi corazón con algo nuevo, algo que realmente quiero hacer y no solamente decir, bueno, entonces yo voy a vivir una vida santa porque tengo esa amenaza de castigo o esa otra cosa. Pero realmente decir, yo sirvo al Señor porque realmente amo al Señor, me deleito en el Señor, encuentro satisfacción en esta relación con Él. Entonces, ¿cómo podemos aplicar eso al ejemplo de la envidia con el cual el Salmo comenzó? Si nosotros vamos a superar esa envidia, esos malos deseos de querer lo que los otros tienen y Dios no nos ha concedido, creo que la primera cosa que tenemos que tratar es qué es mi concepto de Dios. ¿Puedo reconocer que lo que Dios tiene para mí es lo mejor para mi vida? ¿Que realmente es mejor que los malvados tienen? ¿Que es mejor, al menos para mi vida, de lo que otros cristianos tienen? Que a veces yo codicio, yo envidio. Y básicamente esa es una decisión. Yo decido estar contento, porque decido creer que la gracia que Dios provee va a ser suficiente para mí. En mi propia vida, como un soltero que tiene 31 años, a veces hay esta tentación de la envidia. Cuando uno piensa en esta parte y uno ve a alguien como Christopher que ya lleva tantos años casado, que tiene 3 hijos, y uno dice, ¿qué hice en la vida que este hombre que no me lleva tantos años ha tenido toda esa experiencia? No estoy diciendo que Christopher es uno de los malvados, no estoy diciendo eso. Listo. Pero a veces uno lucha con eso. Uno ve a las personas fuera de la iglesia y dice, ¿por qué es que ellos hacen cosas que parece que no les preocupa para nada cómo viven, si están viviendo una vida de santidad en sus relaciones y les va bien a veces? No siempre, pero a veces. Y una de las cosas que yo he aprendido en eso es que como un soltero, por ejemplo, para superar esta tentación de la envidia, uno tiene que llegar al punto de decir, yo soy totalmente convencido que yo voy a encontrar la vida abundante en lo que Dios tiene para mí en esta etapa de mi vida. Que si Dios me permite ser soltero hasta 31 o hasta 51 o lo que sea, que eso es porque lo que Dios tiene para mí es una vida más abundante así. Y que eso es lo mejor que tiene, y yo no tengo que ver lo que Él provee para las vidas de los demás como algo de qué envidiar. En mi propia vida he experimentado ese proceso de tener que como someter esos deseos al Señor y aprender a decir, yo voy a deleitarme en los propósitos que Dios tiene, aunque eso no necesariamente tiene mucha lógica de la perspectiva del mundo.
Entonces, cuando yo estaba decidiendo ser misionero, yo sabía que cuando fui a México, el compromiso para ser misionero en México implica 2 años de ni pensar en tener novia, buscar eso. Yo sabía que venir a Colombia implicaba al menos otro 1 año y medio de ni pensar en eso, 2 años de no pensar en eso. Y que eso fue una decisión que pude tomar porque había llegado al punto de mi relación con el Señor donde dije, Señor, yo me deleito más en el deseo de servirte con este llamado en mi vida y para mí, al menos en esta etapa, eso es lo más importante. No para decir que Dios nunca va a proveer lo que quisiera en esa parte. Pero someter esos deseos y decir, Dios puede transformar nuestros corazones en el proceso. Uno de los pasajes que más me ha retado en eso es un pasaje del libro de Filipenses. Porque si podemos ver a una persona que realmente se deleitaba en el Señor y vio la transformación de sus deseos, creo que sería el apóstol Pablo. Dice en Filipenses 1:20, mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Y eso me reta, eso realmente es mi deseo, eso es lo que me motiva. Que yo digo, ni me importa si vivo o muero. Lo más importante es la gloria de Cristo. Yo creo que si somos honestos, si yo soy honesto, muchas veces no es así. Y entonces cuando pensamos en un versículo como es en Salmo 37, delétate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón, tenemos que ser muy honestos. ¿Qué implica eso para alguien como Pablo? Él se deleitaba en el Señor y el Señor le concedió el martirio. Que a veces nos deleitamos en el Señor y pasamos por experiencias muy difíciles, pero también tenemos esa promesa de la bendición de lo que Dios va a proveer para nosotros, de que Él va a vindicarnos, todo lo demás que el Salmo dice. Es decir, ponlo en una perspectiva más amplia. La vida no solamente son esas cosas tan inmediatas que a veces controlan nuestros deseos. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser más transformados en eso? Creo que lo más importante es la adoración. Cuando nosotros llegamos a la presencia del Señor y realmente enfocamos en exaltarle por quién es en nuestras vidas, eso es una de las cosas más importantes para ver la transformación de nuestros deseos a un nivel profundo. Porque el centro del mal deseo, del deseo mal encaminado, es el olvido de la gracia de Dios. Olvidamos quién es Dios, olvidamos su carácter, olvidamos lo que ha hecho por nosotros. Y decimos, yo no puedo estar contento con lo que Dios ha provisto. Y tantas veces en la Biblia vemos, ese es el gran peligro para el creyente. Lo vemos en el Antiguo Testamento, que tenían un acto de redención grande que definió su identidad, el Éxodo. Y tenían la Pascua para recordarlos cada año. Eso es el evento que define quiénes son como el pueblo de Dios, que muestra que ustedes son definidos por la gracia de Dios en sus vidas. Entonces, no olviden lo que Dios ha hecho por ustedes. Aunque estén exiliados por su desobediencia, no olviden lo que Dios hizo en el pasado, porque Dios ha hecho una promesa y va a restaurarlos. En el Nuevo Testamento lo que tenemos como el evento que define nuestra identidad es la cruz y la resurrección de Cristo. Y Dios nos ha dejado otra manera de recordar eso, de tener un culto cristocéntrico con la Santa Cena. Algo que hacemos y decimos, bueno, es esta cosa, ¿por qué tenemos que hacerlo otra vez? Porque nunca podemos ir más allá de la cruz. Porque el Evangelio siempre tiene que ser el centro de lo que hacemos. Y la Santa Cena nos recuerda, siempre tenemos que ser cristocéntricos. Eso define quiénes somos como iglesia. Entonces, en ese tiempo de reflexionar, preparando para la Semana Santa, el reto es lo siguiente. ¿Cuáles son los deseos que realmente nos motivan y determinan las decisiones que hacemos en la vida? Esa es la primera cosa. Segundo, ¿en qué o en quién te estás deleitando? ¿Estamos deleitando en Dios? ¿En sus propósitos para nuestra vida o no? Y tercero, cuando reflexionamos en la cruz,
cuando reflexionamos en lo que Cristo ha hecho por nosotros, el Viernes Santo, realmente yo me deleito en la cruz. Yo veo eso como el centro de mi identidad como creyente. Yo me acerco a eso con la esperanza de que a pesar de todos mis malos deseos, a pesar de todas las motivaciones problemáticas que tengo en la vida, yo puedo acercarme ahí y saber que Cristo llevó todo eso ahí en la cruz. Y que yo tengo esperanza porque Él murió por mí. Entonces, Semana Santa es un tiempo para reflexionar. Es un tiempo para decir quiénes somos, qué me motiva, pero también un tiempo para, después de todo eso, ir a la cruz y saber que somos perdonados, saber que tenemos una nueva identidad en Cristo y saber que a pesar de nuestras imperfecciones en la vida, tenemos un Dios que hizo todo lo necesario para transformarnos y cambiarnos completamente. Entonces, ¿qué tal si terminamos con una oración para encomendar nuestras vidas al Señor? Decir, Señor, yo quiero confiar en ti más y aprender a deleitarme más en tus propósitos para mí y reconocer lo grande de lo que has hecho y lo grande de tu perdón cuando yo he fallado. Señor, te damos gracias por este pasaje. Te damos gracias que eres un Dios que no nos deja en nuestros pecados, sino que cuando nos acercamos a ti, provees la manera de transformar nuestros deseos, de transformar los motivos de nuestros corazones. Pido que cada persona ahora pueda ver en cuáles áreas necesita entregar más su voluntad y su corazón a ti en este tiempo de preparación para Semana Santa. Y Señor, pido que podamos ver lo grande de lo que hiciste por nosotros, que podamos apreciar el precio que Cristo pagó por nosotros para perdonar todas nuestras ofensas tan grandes que hemos hecho y para seguir perdonándonos en nuestra fe que a veces todavía lucha para encontrar contentamiento en ti. Entonces, pedimos que hagas una obra de transformación profunda en nuestras vidas y que aprendamos a deleitarnos en ti y en tus propósitos para nosotros. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, oramos. Amén.